Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana. Uno de los temas que más va a cambiar a nuestra sociedad es las tecnologías aplicadas a la educación. Hemos visto ejemplos tan curiosos como el desarrollo de robots. Recuerdo el caso de Einstein, un robot de 35 centímetros, el cual nos puede explicar muchas cosas y cómo estas herramientas le van a dar un vuelco, como decía, a la educación. Mucha de la materia que nosotros recibíamos en el aula, que nos decían los profesores una y otra vez, va a poder ser vista en los hogares y en los centros educativos se van a desarrollar otra serie de temáticas como es el trabajo en equipo, hablar bien frente al público. Es un boom que va a cambiar todo el sistema. ¿Cómo está Costa Rica preparado? ¿Ya estamos claros para saber hacia dónde vamos en este desarrollo de la tecnología y la educación emparejadas? Para hablar del tema, hemos invitado el día de hoy al señor ministro de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones, Luis Adrián Salazar Solís, a quien le damos la más cordial bienvenida, a la coordinadora de la maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo del CIDE, Evelyn Chen, también le damos una grata bienvenida, y a don Roberto Sazo, director ejecutivo de algo que a todos nos gusta ver todos los años, como es TEDx. A todos mis invitados, gracias por estar en este programa, en esta cita para dialogar sobre un tema tan trascendental. Vamos a usar unos primeros minutos para contextualizar, si a ustedes les parece. ¿A qué nos enfrentamos, señor ministro? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar compartiendo el día de hoy. Ciertamente lo que nosotros nos estamos enfrentando es a un cambio disruptivo, y es a un cambio disruptivo en donde la tecnología viene a potenciar algunas áreas del quehacer humano. Hasta el momento podemos dividir en dos grandes instantes el tiempo. Uno, cuando pues todas las diferentes irrupciones tecnológicas, toda la capacidad de mejoramiento técnico que existía, pues venía a fortalecer la capacidad física de los seres humanos. O sea, podíamos, y esto pues remontándonos a cuando hablábamos de la primera revolución industrial, etcétera, donde hablábamos de que pues entonces ya podíamos utilizar el vapor, la electricidad, y en cierta medida en la tercera revolución industrial un poco todo lo que tiene que ver con el tema computacional. Sin embargo, en este momento nos estamos enfrentando a una disrupción tecnológica en donde no solamente se fortalece el músculo humano, sino también que se fortalece la capacidad cognitiva de los seres humanos, y entonces toda la tecnología viene a generar un salto cualitativo y cuantitativo en la capacidad de producción de sistemas automatizados y diferentes tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que pues fortalece esa capacidad cognitiva que tienen los seres humanos, lo cual pues trae retos y oportunidades que sin lugar a dudas pues tenemos que enfrentar. Doña Evelyn, hay una transformación. Ustedes dirigen una maestría en educación y ya tienen que estar planteando estos temas. La mitad del cerebro hace cálculos y todo eso pues al final a través de algoritmos va a ser resuelto de alguna u otra manera. Pero hay otra parte de nuestro cerebro que tiene que ver con el sentimiento, con la conexión con el ser humano, que esa no hay forma de que la tecnología la invada. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la educación, este gran encuentro que estamos ya viviéndolo? No, es un encuentro definitivamente importante en este momento porque la educación es el mecanismo para transformar una sociedad. Definitivamente el ser humano a través de la educación y a través del conocimiento puede transformar diferentes formas de cómo está incluso su estilo de vida en este momento. Pero ciertamente el cerebro y el cuerpo humano es una de las mejores computadoras que existen en el planeta. Es más, ninguna tecnología ha logrado superarlo a este momento. Es más, la educación se genera a través de una serie de experiencias físicas que no solamente van a nivel cerebral, sino a nivel corporal. Entonces, nos plantea que la tecnología es un aporte definitivamente a la educación, pero una educación que no tenga claro cómo utilizar la tecnología puede perder una gran oportunidad de desarrollo del ser humano. O
puede llevarnos al caos, en el sentido de que entonces no explotamos las habilidades físicas que tenemos y cognitivas para ir transformando cada vez más hacia una educación mucho más integral. Ahora bien, imagínense ustedes, si bien lo decía lo está diciendo en este momento la neuropedagogía, es que nosotros aprendemos a través del movimiento, ¿verdad? Y en la misma zona del cerebro donde estamos haciendo el movimiento físico, es en la misma zona donde estaba el conocimiento, donde se generan los efectos de cognición. Entonces, imagínense si tenemos solamente a los jóvenes, a los estudiantes sentados, si ahora solo con un cuaderno, con libros, de la educación tradicional, pero ahora le cambiamos los libros a la computadora, en donde solamente su cerebro va a estar trabajando y el resto del cuerpo no está en acción, es muy posible que estemos también de alguna manera perdiendo la oportunidad de que el conocimiento vaya más allá. Incluso hay un estudio que determinó que aquellas personas que tenían alguna parálisis de física tenían más limitaciones a nivel de conocimiento. Estamos hablando de que, y vamos a ir profundizando en el transcurso del programa, esto hay que verlo de manera integral. Don Roberto, usted obviamente nos trae TEDx, en TEDx se hablan mucho de estos temas. 1962, todavía recuerdo los que peinamos algunas canas, veíamos con asombro una serie como los Supersónicos, en donde en esa época Hanna-Barbera ya dibujaban un televisor de plasma, ya dibujaban un reloj en donde usted tenía los datos, y cuando vemos hoy lo que está pasando y lo que está transitando a nivel tecnológico, nos tenemos que hacer una pregunta: o nos invaden o nos complementamos. Ciertamente es una pregunta válida, es una pregunta que hay que hacerse. Lo que hacían los supersónicos, se llamaban, lo hemos hecho todo, ¿verdad? Ya les hemos ganado a los supersónicos en todos los campos, ¿verdad? Pero lo más disruptivo, para usar la palabra, es la velocidad del cambio. O sea, porque el cambio siempre ha existido y los seres humanos hemos aprendido a vivir con el cambio. La educación ha cambiado despacito para acoplarse al cambio alrededor del mundo, pero ahora el cambio está sucediendo muchísimo más rápido. Siempre ha sido exponencial. Lo que pasa es que cuando una función exponencial empieza, no se siente, porque pasa, por decir algo, de 0.01 a 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, pero sigue siendo cero. Pero de repente, cuando da la vuelta en la curva, ¿verdad?, el cambio es increíblemente rápido, ¿verdad? Para que usted se dé una idea, cuando yo empecé a trabajar como programador en el Ministerio de Hacienda, el gobierno, el país, el gobierno, había una computadora en la universidad y había otra en el gobierno. La computadora del gobierno era 58.000 millones de veces menos poderosa por dólar que el teléfono que ando aquí en la bolsa. 58.000 millones de veces menos poderosa. O sea, eso es difícil de entender, es un número muy grande, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, cada vez hay más y más automatización y esto obviamente va a traer efectos. Si quiere cortarle su discurso, pero en el 2014 este aparatito tenía la capacidad del cerebro de una rana, sí, ¿verdad? Y estamos prontos a que tenga la capacidad de un cerebro humano, así como para terminar de dimensionarlo, sí, sin querer entrar a recordar a Matilda y a todas aquellas cosas. Y antes del 2040, ese teléfono, o el que va a tener su hijo en el 2040, va a tener la capacidad de cómputo de todos los cerebros de todos los seres humanos que van a haber en esa época. Entonces, la pregunta que se han hecho mucha gente, y es una pregunta válida para hacerse. Eso es para el 2040. Sí. Para el 2023 vamos a tener el computador personal con la capacidad de cómputo de un ser humano, que eso es 10 a la 16 operaciones por segundo. A la vuelta de la esquina. Sí, eso va a suceder muy rápido. Entonces, la pregunta es si con los millones de programadores que hay ya en el planeta, y van a haber 300 millones para el 2025, si ellos van a poder escribir el software que hace falta para que la computadora adquiera conciencia. Y ahí sí se las trae, ¿verdad? O sea, ahí todo cambia. Cuando una computadora, yo creo, adquiera conciencia, lo primero que va a decir es, yo quiero votar. Y ahí, como dicen los gringos, all hell breaks loose, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Pero pretender que eso no va a suceder no es una respuesta racional, porque eso va a suceder. El tema es cómo lo hacemos en el alcance ético y moral. Exacto, cómo lidiamos con eso, pero para poder lidiar con eso tenemos que empezar a hablar de eso. Claro.
Sí, y por eso tenemos ese tipo de mesas. Voy a ir a una pausa. Cuando regreso también, señor ministro, porque ya estamos con la televisión digital. Entonces, cuando regreso, me cuenta un poquitito cómo estamos con el tema de la televisión digital y vamos a seguir hablando del tema de educación y la era digital. ¿Cómo hacemos para enfrentar esto? Este tema ya hay que ponerlo sobre el tapete. No es que va a pasar, es que ya está pasando. Estamos hablando de educación y la era digital. Don Roberto nos da un dato que la verdad nos pone a reflexionar todavía con mayor profundidad por qué este tipo de mesas tienen que darse. Costarricense no puede estar ajeno al tema de que en el 2040 vamos a ver más o menos 10.000 millones de seres humanos y el celular que usted tiene en sus manos va a tener la capacidad de todos esos cerebros. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Antes de seguir profundizando en el tema, no quiero dejar pasar la oportunidad para que el señor ministro, don Luis Adrián, nos actualice en el tema de cómo estamos ya con el cambio de la televisión digital y ese salto y qué implica y cómo lo resuelve la gente, que yo creo que aunque ustedes han hecho una gran campaña, la gente debe estar en la casa como diciendo, bueno, no va a pasar nada, pero pues si va a pasar algo, ya les va a contar el señor ministro qué es lo que va a pasar. Bueno, yo creo que todo es parte de un mismo ecosistema. O sea, cuando nosotros hablamos de educación, cuando hablamos de robots, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos, todo forma parte de un mismo ecosistema. Y una de esas partes es la capacidad que nosotros tengamos como Estado para poder generar, para poder limpiar las carreteras por donde va a transitar la información. Uno de esos elementos que nosotros hemos decidido y va a ocurrir en muy pocos días es el tema hacia la transición de la televisión digital. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí? Actualmente la televisión viaja por una carretera que podríamos decir está un poco empedrada, que tiene algunos baches y tenemos que quitar todas esas señales que viajan por esa carretera hacia una carretera que tenga 2 pistas, que permita mucho más velocidad, que permita mejor calidad de video, mejor sonido, televisión más interactiva para aquellos canales que sean abiertos y gratuitos. Tal vez como para poner el ejemplo a la gente, en este momento usted es como cuando pone la antena y ve que el televisor hace... Exacto. Y a veces no le suena y sí le suena. Bueno, esa es la carretera por la que estamos pasando ahora. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que entonces vamos a transitar hacia una televisión digital. Y para nosotros saber qué es la televisión digital, yo les voy a dar 3 elementos fundamentales. Primero, televisión digital es aquella que recibimos a través de la antena de techo. Esa antena que tiene forma de parrilla que ponemos en el techo por canales nacionales de los cuales no tenemos que pagar. Y esa es la televisión nacional que vamos a empezar a recibir de manera abierta y gratuita. Segundo, no hay que cambiar de televisor, no necesitamos cambiar de televisor. Los televisores van a seguir funcionando. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que el televisor que tengamos cumpla con el estándar japonés brasileño. Y eso lo podemos denotar donde dice ISBD-TV en la parte posterior del televisor. En el textito que está atrás. Exactamente. Si tienen alguna duda, pues pueden llamar a los teléfonos o a la dirección de correo que va a aparecer en pantalla para que puedan solicitar cualquier aclaración de dudas que tengan. En caso de que el televisor no cumpla con ese estándar, lo único que se ocupa hacer es pues comprar un pequeño decodificador para que la señal que viaja o el cablecito que viaja desde la antena no conecta directamente al televisor, sino que conecta primero a la cajita y luego de la cajita o de ese convertidor al televisor. Es muy sencillo lo que hay que hacer, no hay que cambiar de televisor, es la televisión abierta y gratuita de canales nacionales y no tiene impacto, no incluye porque utiliza otro modelo de transmisión para aquellas señales que recibimos o aquellos servicios de televisión que recibimos por medio de las cableras, por servicio de cable, o bien por medio de los satélites, de los platos estos que ponemos encima de las cajas para recibir televisión satelital. O sea, en resumen, señor ministro, el 14 o el 15 más bien, sería así. Encendemos el televisor tradicional y ponemos y vamos a poner el canal 13 y ya nos va a aparecer.
No, ¿verdad? no, no, no. O- Les va a aparecer, o sea, lo único es que va a aparecer en señal digital. Ahí hay dos cosas que nosotros aconsejamos Por eso, pero hacer. si no tenemos el televisor y no tenemos el dispositivo, No va a aparecer No va a señal, aparecer. no va a aparecer señal, Ya. exactamente. Por eso es importante que nos preparemos, por eso es importante que preguntemos. Y sobre todo, esto es importante, y pues para seguir en la conversación, porque eso nos libera esa calle que hablábamos hace un rato, que para televisión en este momento ya pues es sujeta a mejoras, porque esas carreteras sí nos permite pues empezar a implementar nuevos servicios de celular, de telefonía celular, en 4G o incluso en 5G, que son generaciones, sobre todo la de 5G, que es la generación que más está empezando a desarrollarse en el mundo, para que toda esta capacidad de transmisión de información tenga la posibilidad de pues, ayudarnos en ese mejoramiento de los sistemas computacionales y la toma de decisiones a partir de tecnología. señor ministro, usted me mete en otro tema. Cuando trata el 5G es cuando uno comienza a decir, uy, aquí la cosa se pone más intensa. Voy a tratar de traducirlo y tal vez don Roberto, señor ministro Welling, me corrigen. Si mal lo entiendo, 5G es más o menos como 100 veces la velocidad que hoy tenemos, ¿verdad? Más o menos es así. Eso quiere decir que, voy a ponerlo en algo que a todo el mundo todo le gusta, bajar una película de 2 horas nos va a tomar 3 segundos, más o menos. Toda la dimensión de la transmisión y lo que nosotros como comunicadores hacemos también se va a transformar, porque la velocidad que yo paso un videíto que estoy filmando es un cañonazo. También eso va a cambiar la forma de ser del costarricense y cómo vamos a educarnos, porque hoy lo que hacemos es que, qué sé yo, es un ejemplo un poquito raro, pero se me dañó algo en el servicio sanitario y uno se mete a YouTube, ¿y cómo es que arregla tal cosa? ¿Va a cambiar, don Roberto, también ese corte va a ser todavía más fuerte? Va a ser muy fuerte, sí, todavía más fuerte y va a seguir siendo cada vez más fuerte, ¿verdad? La gente habla de la revolución digital y yo no quiero ser pedante, pero a mí me parece que no es una revolución, porque las revoluciones todas terminan. Y esto no va a terminar, esto se va a poner peor cada vez. El 5G no solo le da más velocidad, sino que también le da más capacidad. El 5G puede procesar 1 millón de conexiones en 1 kilómetro cuadrado. Y no va a haber 1 millón de personas en 1 kilómetro cuadrado. Entonces, ¿para qué? Para conectar todo lo demás. Todos los postes, todas las luces, todos los carros, todos los dispositivos, todo va a estar conectado. La cantidad de información que va a estar disponible, eso va a hacer todavía más fácil los vehículos autónomos. Porque entonces todos saben dónde están todos los demás carros. Y entonces se producen cambios disruptivos, devastadores en la sociedad, como que de repente todos los choferes no tienen trabajo. Y todos los que trabajan en... Si tenemos una disyuntiva entre Uber y taxistas. Exacto. Y el tema es que ya Uber tiene toda una ciudad donde está experimentando con los carros autónomos. Sí, sí, sí. Entonces, al final ni siquiera van a ocupar los choferes. O sea, es tan fuerte, Evelyn, que yo tengo que saltar hacia otra pregunta. ¿Qué desarrollamos en las universidades? ¿Qué debemos desarrollar en los colegios? Sé que colegios como el Santa María de Guadalupe están haciendo esfuerzos extraordinarios, sé que la universidad lo hace. ¿Qué capacidades le damos a los estudiantes hoy cuando no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos? Sí. Bueno, casualmente eso es algo muy interesante que venimos desarrollando en la maestría, porque es una maestría en gestión educativa con énfasis en liderazgo. Resulta que la mayoría de los directores y las directoras de los centros educativos se han convertido en gestores, es decir, o administradores de lo que hay. Es decir, si el sistema es muy tradicional, pues ahí siguen en la misma línea tradicional, sabiendo y existiendo en ese momento que estamos simplemente a la esquina de una tecnología que ya simplemente nos puede conectar a nivel mundial. Es decir, de cerca de los 1000 centros educativos que teníamos en el país, todos no están conectados. No están conectados. Entonces, por ejemplo, imagínense si tuviésemos esa tecnología 5G, en donde pudiéramos conectar a los diferentes centros educativos, los mejores profesores, las mejores metodologías y que incluso pudiéramos intercambiar conocimientos de una manera mucho más expedita y rápida a nivel de país. Imagínense el nivel de conocimiento y riqueza que podría existir a nivel de... Para eso ocupamos líderes, pero líderes educativos, no el tradicional que va a administrar lo que ya existe, sino tener esa misión hacia dónde es que se están haciéndose las nuevas tendencias y de la educación y cómo integrar estos procesos, sin dejar de lado que son seres humanos los que están en los salones de clase y que están en crecimiento. Hay que ver un niño, hay que ver una niña
cuando se motiva en el aprendizaje. Cuando usted le muestra algo de sorpresa, sus ojos, su reacción visceral, su actitud se transforma. Pero el sistema educativo no está así. No está así. Estamos en Totalmente una complicación terrible. desagregados. Llegamos a las aulas y todavía encontramos profesores diciendo, apunten, y empiezan a dictar un libro que se encuentran en el celular. Bueno, pues, No, yo- o entretengámoslos con la computadora. ¿Verdad? Sí, perdón, señor ministro. No, que creo que aquí hay un balance también, porque vamos a ver, o sea, esto es, y como hablábamos, o sea, ahora somos parte de todo. Y lo que hablaba don Roberto de esa parte de la ubicuidad, o sea, que todo está conectado en todo momento, también entonces entra en un equilibrio de dos elementos fundamentales. Uno, de que toda la tecnología móvil también tenga una misma calidad cuando se habla de tecnología en fibra óptica, ¿verdad? Porque, o sea, son para dos usos relativamente diferentes, pero los cuales de manera complementaria podrían generar un potencial, porque al final la capacidad de conectar a las instituciones con fibra óptica nos da un valor agregado para poder bajar la usabilidad o lo lleno que estén las redes celulares, y por otro porque pues, nos permiten todos esos ambientes colaborativos. Pero más allá de eso, yo creo que aquí entra la necesidad y el reto de la transformación de la visión en el tema de educación. Nosotros, por ejemplo, hemos estado, y eso lo estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, capacitando personas a nivel de especialidad, ya no en temas que normalmente podían verse tradicionales. O sea, estamos hablando que ahora estamos capacitando gente en ciberseguridad, en Internet de las Cosas, en inteligencia artificial, porque son las nuevas áreas de desarrollo sobre las cuales se va a cimentar la economía mundial. Pero más allá de eso es la transversalidad que esto tiene a temas como salud, agricultura, seguridad, etcétera. Entonces, el paradigma de la educación es, sin lugar a dudas, uno de los elementos esenciales, es aquel eje sobre el cual toda esta transformación exponencial que estamos nosotros teniendo, pues nos puede dar una ventaja y nos genera también a la vez mayores retos. Sí, ministro, pero el tema es que la tarea más grande, o una de las más grandes, les va a tocar a ustedes, porque tienen que interconectar a todos. Déjenme ir a una pausa, porque yo quisiera saber cómo lo van a hacer. Claro. Esto no es fácil, ¿verdad? Ya venimos con más, estamos hablando de educación en la era digital, ya continuamos con el programa. Estamos hablando de la educación en la era digital. Hemos hablado de cómo el mundo se está interconectando todavía más fuertemente y cómo yo creo que al final ya uno no puede hablar de que hay que prepararse para el cambio. El cambio ya está. Ahora hay que adaptarse al cambio que las tecnologías nos están dando. Quiero decirles que ya he visto cómo se habla de que estos aparatos que hoy conocemos, esta deidad, como algunos lo llaman, porque está en todos lados, tiene un montón de información y no te deja ir casi que ni al baño tranquilo. Esta deidad también va a desaparecer, se va a transformar en una serie de dispositivos como el reloj, como los anteojos, y todo esto lleva tal nivel de evolución que la pregunta es, ¿a cuánto tiempo estamos en Costa Rica para entrar al 5G? ¿Verdad? Que ya está y que va a interconectar millones de aparatos. Señor ministro, ¿a qué distancia estamos? Y perdón que en este momento quisiera arrancar con usted, ahorita continúo con los compañeros presentes, porque esta tarea le toca coordinarla a ustedes. Totalmente, nosotros damos la rectoría del sector y se lo resumo en dos partes. Nosotros estamos haciendo todos los cambios necesarios y todos los ajustes para poder, yo espero en el año entrante, en el último trimestre del año entrante, poder tener disponible espectro ya total y completamente con todos los procesos de la SUTEL, etcétera, para poder disponibilizar para 5G. Sin embargo, ya estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en una idea de un testbed 5G. ¿Y qué significa eso? La idea es convertir a Costa Rica en un laboratorio de 5G donde las empresas, los proveedores puedan venir y desarrollar sus aplicaciones, sus nuevos servicios, sus nuevos dispositivos a partir de las facilidades que nosotros como país podamos dar para ese laboratorio 5G que, como le digo, va bastante avanzado.
Sin embargo, quisiera también adicionar a esto. El tema de la conectividad es un complemento. O sea, cuando hablamos de 5G estamos hablando de telefonía, o sea, estamos hablando de comunicaciones celulares. Pero también el reto es fundamental en la implementación y en la puesta en marcha y funcionamiento de fibra óptica. Porque recordemos que tanto la conectividad inalámbrica como la fibra para poder llegar a las casas, a las instituciones, a las escuelas, es necesario si realmente queremos tener un esquema de co-creación de valor, y pues ahí uno de los elementos fundamentales es la posibilidad de tener un campo de juego lo suficientemente claro en el sentido de que se quiten las trabas, de que se pueda hacer más fácil el tema de infraestructura, de que se pueda, para que las empresas, los proveedores de telefonía y los proveedores de servicios en Internet, sobre todo en fibra, tengan mayor disponibilidad de poder potenciar las redes que actualmente cuentan. Es toda una tarea. Don Roberto, usted que ha estado tan metido en el tema de los avances tecnológicos, ese es el Internet, lo que llaman Internet total de las cosas, ¿verdad? La conectividad total. ¿Qué prevén? ¿Qué dicen estos que saben muchísimo que va a suceder, por ejemplo, con esa disrupción que va a haber entre el educador analógico y el alumno digital, que todavía no logramos empatar? La utilización de la tecnología en educación es un reto, ¿verdad? Todos los pronósticos que se hicieron hace 30 años de que íbamos a aprender todo digitalmente, eso no está sucediendo, ¿verdad? El reto más grande, desde mi punto de vista, es enseñarle a la gente a disfrutar el aprendizaje, porque hay que seguir aprendiendo de por vida. Ese esquema de que usted va a la escuela, va al colegio, va a la universidad y listo, ahora se consigue un trabajo y se pensiona. Eso se acabó. O sea, la gente va a tener que cambiar no solo del lugar de trabajo, sino de trabajar en otra cosa, de ocupación, varias veces durante la vida. Hay que volver a aprender cosas, ¿verdad? O sea, cuando uno ve un software que le gana al mejor radiólogo a diagnosticar, uno dice, para ser radiólogo necesito estudiar como 12 años. Y ya hay software que le gana sistemáticamente a todos los mejores radiólogos, a diagnosticar cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son labores muy difíciles. Hay que buscar otra cosa. Volver a empezar, reinventarse. O sea, de cualquier manera que nosotros analicemos la cuarta revolución industrial, la solución, el cómo vamos a enfrentarla, la tiene la educación. Tenemos que reeducar, recapacitar y educar de una manera diferente a los que están viniendo, ¿verdad? Doña Evelyn, eso aquí nos provoca de manera directa, don Roberto, a pensar dos cosas. Lo primero es, aquellos que estudiaron en las universidades, ¿verdad? Y que creyeron que ya habían terminado su carrera, hoy por hoy ya no pueden. Tienen que ir al menos 2 veces al año a actualizarse en la forma de lo que está pasando. Pero aún también tenemos una traba, Evelyn, y es que los educadores no terminan de entender que esto se les vino encima y no se están preparando para eso. Muy bien, no es un tema de los educadores en sí mismos. Lo que estamos teniendo es un sistema que no comprende la rapidez del cambio, que es diferente. Vamos a entenderlo de esa manera. Me hizo falta la ministra de Educación, voy a tener que convocarla la próxima vez también. Exacto, porque aquí es un tema de estrategia, de cómo poder involucrar todos esos procesos que simplemente ya están aquí, no están esperando a ver cuándo se va a tomar la decisión política, a ver de cómo manera se pueden implementar o no. Imagínense que tenemos en este momento una política educativa en el país que fue autorizada hace 2 años con planes nuevos de educación. Sin embargo, los planes y los programas de ciencias, de estudios sociales, demás, de nuevo, se ven como materias de nuevo aisladas. Cuando en este momento tenemos el acceso a la información, no solamente a la información, sino al conocimiento, que es la diferencia. Yo puedo tener mucha información, pero no sé cómo utilizarla, no sé cómo aplicarla. Ahora las ciencias se conectan con los estudios sociales, se conectan con las matemáticas, incluso el sistema digital, todas las nuevas tecnologías y los nuevos programas te dicen, ¿cómo que vas a esperar 2 años para actualizarte? Jamás, con Coursera usted va, se mete unos cursos, incluso hasta de Harvard. En este momento usted puede gratis actualizarse sobre las nuevas tendencias que hay en educación. Los docentes no es que ellos tengan
dificultades para tener acceso. Lo que pasa es que hay una quién le ausencia habla? de conducción hacia dónde bueno. es que queremos. Ok, porque eso ¿Cuál es es lo que el le iba a preguntar. camino? ¿Cuál es la estrategia realmente para ir con toda esta masa? Estamos hablando de 70.000 docentes en este país, es una masa grande de profesionales que ellos saben muy bien hacia dónde, pero si la estrategia política está dispersa, no está integrada, entonces obviamente esos esfuerzos de nuevo van a caer en manos, digamos, de acciones como muy sutiles, muy poco, digamos, Sí, medibles. Entonces pero- ocupamos una métrica que nos permita Claro, generar. pero hay una cosa que dije ahora antes de arrancar, o sea, es que ya ni siquiera, ¿se acuerdan cuando antes daba un curso para administrar el cambio de los empleos? Bueno, pues ahora no, ya el cambio está, o sea, te vino encima. El tema es, a estos 70.000 educadores les va a caer el bloque o ya les cayó el bloque del conocimiento y de la armonización, ¿y para dónde vamos a agarrar? Es que lo único constante en este momento es el cambio y es un proceso cíclico infinito. Bien lo decía Roberto hace un Exacto. rato, o sea, esto no va a cambiar. O sea, ¿cuál es la ventaja que en este, y lo dice Yuval Noah Harari en el último libro que sacó de 21 consejos para el siglo XXI, donde habla de esa empatía, donde esa convergencia entre los sistemas de infotecnología y biotecnología, o sea, cómo a partir de patrones matemáticos de información se complementan con patrones bioquímicos para poder generar entonces elementos de inteligencia artificial, de aprendizaje constante, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva de desarrollo, sin lugar a dudas, lo más importante es lograr poder aprovechar esa convergencia, porque igualmente, vea, y hay un ejemplo que es claro. Antes nosotros pagábamos una cuenta de teléfono, una cuenta de televisión, una cuenta de internet, ahora lo pagamos todo, porque viaja todo por un mismo medio. Entonces, esa capacidad de poder nosotros generar convergencia entre un mundo de datos y un mundo de necesidad de aprendizaje constante es lo que nos representa el mayor reto, y con un elemento esencial que a mi criterio es fundamental, y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones hemos empezado a impulsar con un clúster de ciberseguridad, con un sandbox de fintech, con elementos específicos, porque al final hay algo que es claro, y es que esos procesos de educación, que además de eso son dinámicos, constantes, cíclicos, etcétera, necesitan de manera inmediata la posibilidad de convertir esa creatividad, ese conocimiento en una realidad que se transforme en empresa, en una capacidad de que eso que, de esa idea que yo se me viene a la cabeza, yo lo transformo y lo potencio para que me dé la posibilidad de que a través de innovación tenga la posibilidad de generarme la manera de sobrevivir, la manera de poder llegar y moverme en un mundo que es cada día más competitivo. Entonces ahí está conocimiento y está productividad. Entonces, resumo, todos esos datos que tenemos combinados de manera adecuada los transformamos en información. Esa información procesada de una manera certera lo tenemos en conocimiento, y ese conocimiento aplicado lo generamos en innovación, y eso puede darnos bienestar en un momento donde la tecnología y la innovación son total y completamente disruptivos al quehacer de los seres humanos. Sí, señor ministro, eso se lo comprendo, pero también me quedo con el tema de doña Evelyn, de quién le dice a los educadores, mire, es por acá, ¿verdad? Porque estamos metidos en otro mundo, ¿verdad? Y lo digo porque me ha tocado la experiencia de ir a algunas aulas en las escuelas y colegios, en donde yo digo, suave, de la computadora la están usando para poner 2 más 2, que era lo mismo que ponían en la pizarra. Exacto. Caramba, este reto es el más duro, Roberto. El problema es la conectividad, ¿verdad? O sea, y la conectividad no es la cuarta revolución industrial, es la tercera. Sí. Y que estamos hablando de enfrentar la cuarta revolución sin tener la infraestructura de la tercera. Exacto. O sea, no es algo que tenemos que hacer, es algo que debimos haber hecho hace 15 años. Pero no estamos brincando casi ya. No, pues Tercera. si No se puede brincar. No se puede brincar, tiene que O sea, ocurrir. la red de Tiene fibra que óptica conectarse. tiene que suceder. Los centros educativos tienen que estar todos conectados a muy altas velocidades, y eso no existe. Eso no existe. Entonces, básicamente, los maestros o las escuelas o los directores, de ahí, cada quien hace lo que mejor le parece. Mire, con lo que tengamos, ¿verdad? Entonces, o sea, esa posibilidad de colaboración no existe, porque no están las carreteras, como dice Luis Adrián. Y eso no es caro, eso no es difícil, eso se debió haber hecho. Bueno, ¿y qué nos falta? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué nos falta? Hablemoslo. Aquí estamos en la mesa. ¿Cuál es la estrategia? ¿O estamos en eso? En cuanto a eso, el Ministerio de Educación Pública está manejando el tema de la red del Bicentenario, donde nosotros lo hemos apoyado, y yo espero que muy pronto estén con la propuesta, porque yo soy del criterio que nosotros necesitamos
sin lugar a dudas, esa infraestructura para poder llegar y movernos en un mundo donde el conocimiento y los datos son la esencia y que diferencian qué tan capaces y competitivos seamos. Y por otro lado, un tema muy importante también, Alan, es cuál es la formación que estamos dando a nivel universitario, no solamente en las públicas, sino en las privadas. Déjenme ir a una pausa y cuando vuelvo entramos en esto, ¿verdad? ¿Les parece? Vamos a una pausa. Estamos con el tema de educación y la era digital. Hablamos de la educación en la era digital. Los invitados presentes hemos tenido pues una intensa conversación el día de hoy sobre esta temática. Es apasionante. Estamos enfrentando un tsunami gigantesco de información. Pero nos dice Roberto, sí, es muy interesante, podemos avanzar, pero no tenemos la conectividad. El señor ministro nos habla de la red de Bicentenario. Ahorita me explica qué es eso para que los costarricenses lo tengan claro. Pero Evelyn pone un dedito en la llaga. Y bueno, ¿qué están haciendo las universidades públicas, privadas, para prepararse en función de que los educadores de este país tengan esas posibilidades y tengan esas herramientas? Porque ya hay mucho también. Hay mucho en este momento esfuerzos grandes. Por ejemplo, en el CIDE, que es el Centro de Investigación en Ciencia y Educación, digamos, trabaja con 5 sectores importantes: rural, educación para el trabajo, incluso formación universitaria, educación básica. Pero si nos ponemos a analizar, de las 55 universidades privadas que tenemos en este país, cada una con planes de estudios en ciencias sociales, porque estamos hablando que esos son programas que no requieren, digamos, mucha tecnología ni inversión, supuestamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los planes de estudio siguen digamos, una estructura tradicional, con contenidos tradicionales, cuando estamos de nuevo con una tecnología que nos está planteando, nos está retando a pensar, bueno, cuáles son las diferentes formas disruptivas en que podemos enseñar. Porque si estamos, imagínense en un salón de clase en donde no solamente estamos usando la tecnología, sino que los profesores, los estudiantes, hoy por hoy, incluso saben más que los mismos profesores. Hay que ver, muchacho, en primaria, en secundaria, cómo juega con las aplicaciones. E incluso cuando entra una discusión con un profesor, la maneja de una manera fluida. ¿Qué tanto el profesor se ha formado? ¿Cuáles son las competencias que se están requiriendo? El perfil profesional de ese docente que se requiere para este siglo, para esta nueva tecnología. ¿Cuál es ese perfil? Entonces, tenemos que entrar en una revisión minuciosa de estos planes de estudios. Incluso si hay que descartarlos y reformular nuevas estrategias, hay que hacerlo. Y en eso el SINAES también, todos los sistemas de acreditación a nivel universitario deberían de ser una prioridad la educación, ¿verdad? No puede solamente quedarse en dejarse la tarea al empleador, que es el Ministerio de Educación. Pero te voy a decir, sin temor a equivocarme, por ejemplo, ya usted entra a las universidades y lo que antes llamábamos estudios generales, no te dan las herramientas para todos estos procesos, ¿verdad? Y esto es muy doloroso, lo que voy a decir, porque uno viene de ese sistema y uno lo vivió. Pero hoy nos hablan de enseñar trabajo en equipo, capacidad para emprender, capacidad para entender que el error nos ayuda a seguir subiendo, así que no le tema al error, ¿verdad? Es lo que te enseñan. Hablar frente al público, ser capaz de convencer con tus discursos. Usted que lleva a tantas personas especializadas en este tema, ¿verdad? Nos hablan de eso, pero la estructura no gira, no cambia. Y temo pensar que si no entra gente con visión nueva, nuestras estructuras educativas se van a pegar. Y nos enfrentamos, como dice don Roberto, a este gigante sin tener las capacidades. Usted lo decía muy bien, y creo que había un estudio que decía que el 40% de los alemanes, ¿verdad? 49% de los oficios que conocemos. Ese es el de Frey en Oxford. Sí, ¿verdad? Sí. Era 49%. Sí, 47% de los puestos actuales en Estados Unidos son automatizables. Sí. Y creo que si se extrapola a América Latina, países como Costa Rica, es el 69%. O sea, lo que hoy hacemos, nuestros oficios, lo que hoy hacemos,
van a cambiar absolutamente, no sabemos hacia dónde, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer ese cambio, pero la educación nos tiene que llevar hacia eso. ¿Qué hacemos? Muy bien, una de las estrategias creo Sí. que son importantes, ya que aquí tenemos también expertos en el tema del mundo digital en su totalidad, es la pedagogía. A ver, crear un sistema como tal en tecnología ya está, pero ¿cómo logramos que esa tecnología tenga significado pedagógico? Es decir, que el profesor sepa cómo utilizarla, ¿verdad? Cómo hacer que las aplicaciones que yo utilice o que vaya a seleccionar me permitan o le permitan al estudiante no solamente adquirir el conocimiento, no tener la información, sino cómo aplicar el conocimiento. Si el profesor no tiene esto claro, podrá tener muchísimas aplicaciones, pero es como tener un Lamborghini a la par, decirlo así, úselo, pero entonces se le sacan el manual del Lamborghini, léanselo y estúdieselo primero antes de que usted lo maneje. O sea, no tiene sentido. Sí, veo a Roberto como picando. Hay un estudio que leí de Accenture sobre, ellos están obviamente muy interesados en la educación y en la recapacitación del personal, ¿verdad? Ellos lograron recapacitar 150,000 consultores en 18 meses. Eso es rápido, utilizando mayoritariamente realidad virtual. Es lo que decía usted, ¿verdad? En vez de enseñarle cómo es el Lamborghini, montar al muchacho en el Lamborghini a que lo maneje. Exacto. Pero eso es muy peligroso, pues lo hacemos con realidad virtual. Entonces, con realidad virtual le enseñas a la gente nuevas tecnologías, les enseñas a la gente toda clase de cosas. La semana pasada vi a un mexicano que es director de Intel Studios, que generaron una tecnología que el potencial para usarla en educación es increíble. Entonces, él nos enseña con el iPad de él y lo pone en la pantalla. Grabaron a unos bailarines bailando en un estudio verde, ¿verdad? Y se da vuelta y pone a los bailarines en el escenario. Estaban ahí, o sea, es realidad aumentada, ¿verdad? Pero increíble, o sea, la capacidad de hacer eso. Y no habían cámaras, sino que el salón donde grabaron eso estaba lleno de cámaras. Entonces es 360 grados, totalmente inmersivo, y pueden hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Bueno, pero eso nos va a llevar a un tema, por ejemplo, de que al final yo me puedo sentar a conversar y hacerle preguntas en esa realidad aumentada a George Washington, Sí, claro. a Abraham Sí, Lincoln. claro. O sea, mi estudio va a ser de prácticamente con ellos conversando. Imagínese qué O sea, belleza. y si tengo que revisar el cuerpo humano, pues, por dentro, Sí, claro. imagínese. nada más lo es diseccionando por dentro. O sea, este volumen de educación Pero de gigantesco. hecho, yo le digo una cosa, o sea, aquí en Costa Rica ya existe gente que está haciendo eso, o sea, que trabaja en temas de cerebro y utiliza realidad aumentada, que mapas neuronales, etcétera, para poder operar. ¿Cuál es el tema? Lo más importante es tener, y lo hablaba la profesora hace un momento, tener, uno, la capacidad de asimilación de esos contenidos y la infraestructura para poder transmitirlos, porque conste, incluso hay muchos de esos contenidos que no vienen de una fuente educativa, o sea, por sí mismas, sino vienen de los mismos alumnos. Pues entonces, la capacidad de investigación que existe y materialización, materialización entre comillas, porque lo que están al final haciendo es realidad aumentada o con inteligencia artificial, etcétera, para poder mostrarlo, sirve como un generador de contenido en sí mismo para que otros estudiantes lo apliquen. Cuando uno va a las diferentes competencias que se hacen de ferias científicas, ferias de ingeniería, etcétera, el nivel de sofisticación de las soluciones y de los contenidos que ahí se desarrollan por parte de los estudiantes es impresionante. O sea, impresionante. O sea, el uso de cortadoras 3D, impresoras 3D, etcétera, que de hecho la última vez que estuve en una me llamó la atención porque los muchachos llegan y entonces estaban generando un proceso de una impresora 3D para poder llegar y simular partes del cuerpo. Y entonces, como no tenían el dinero para comprar la impresora 3D, ellos armaron la impresora 3D. Entonces, los procesos de investigación y generación de conocimiento... Sí, entiendo. O sea, no la compraron, ellos mismos la construyeron. Ellos la construyeron. O sea, ellos la construyeron, entonces... Estamos hablando de aquí. Sí, en tu sí, país. en Costa Rica. Entonces, cuando uno llega y ve ese tipo de cosas, hay un muchacho que a mí me sorprendió y de hecho, pues, visitó al señor presidente en oficina. Es un muchacho que llegó y tuvo un accidente y ha perdido su brazo.
Y entonces él con una impresora 3D se reconstruyó Hizo la prótesis. un brazo mecánico que además de eso responde a la voz. Entonces, ese tipo de cosas están sucediendo en este país. O sea, están sucediendo y menciono dos. O sea, Andrés Mora en la NASA es la persona que construyó el Astrobit, que es un robot que se encarga de hacer pruebas en las estaciones espaciales de la NASA. Y él lo construyó y es un costarricense. Cristian llegó y está trabajando en la cura del cáncer de páncreas. Entonces, esa capacidad de desarrollo, de conocimiento, de desarrollo de poder generar mucho más contenido a partir de la experiencia, a partir de la innovación, pues nos da un reto muy alto de cómo nosotros vamos a poder asimilar esos contenidos, aplicarlos, porque los mismos chicos están con una velocidad en el desarrollo a partir de la innovación que pues nos pone en aprietos a nosotros los adultos para poder llegar al mismo nivel. Tengo que poner una pausa para preguntarme esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, los padres, para poder estar a la altura de estos mecanismos y estas velocidades? ¿Cómo lo hacemos? En realidad, ya mi caso sería con los nietos, ¿verdad? Y ya mis hijos están todos grandes. Pero es bien difícil. Como lo dije al principio, yo creo que el reto más grande es enseñarle a los niños a disfrutar el aprendizaje. Porque hay que seguir aprendiendo toda la vida. Nosotros los tecnólogos, yo creo, tuvimos la ventaja de que nuestro objetivo de estudio es el que ha cambiado muy rápidamente y un tecnólogo para mantenerse vigente tiene que dedicar 30% de su tiempo a estudiar. Claro. La internet lo hace más fácil, pero hay unas cosas, cuando apareció Coursera yo dije, ya está, esto le va a dar por la torre a todas las universidades, ¿verdad? Los mejores cursos del mundo disponibles de a gratis, tienen un 85% de deserción. La gente no tiene la disciplina de sentarse y llevar un curso en línea. La gente no tiene la disciplina de ir a buscar la información, que ahí está, de ir a buscar el conocimiento, que ahí está. ¿Ok? Eso es lo que hay que enseñarle a los niños, ¿verdad? Enseñarles a disfrutar, realmente gozar el aprendizaje. Eso es lo que les va a poder permitir sobrevivir en el futuro. Yo no veo otra posibilidad. Ve qué interesante, porque al final estamos hablando, no quería irme en este programa sin poder hablar del tema de nosotros los padres, familias. los abuelos, las familias, y ver lo que usted nos dice. O sea, tenemos que empezar a sembrar desde pequeñitos la disciplina. Esto que hablábamos, el trabajo en equipo, Sí. estas cosas tenemos que empezar a construirlas desde el hogar para que ellos puedan realmente salir adelante. Bueno, pero casualmente la mayoría de los hogares costarricenses en este momento tienen una mejor tecnología que en las escuelas y en los colegios, ¿verdad? Sí, pero no la conectividad. No, conectividad en no este la país es una conectividad, pero desgracia. sí, es un problema. Es un problema. Pero sí, digamos, el papá hace un esfuerzo, los padres hacen un esfuerzo por tener una mejor, digamos, condiciones tecnológicas para dentro del hogar. Sin embargo, no puede ser lo prioritario. Acabas de mencionar algunos elementos que son fundamentales en la educación y uno de ellos es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es simplemente el convivio en grupo, lo que estamos haciendo en este momento acá. O sea, pones tu conocimiento, el tuyo, el mío, y aquí construimos y generamos una idea que pueda ser muy efectiva. Eso es lo que los muchachos hacen, en eso deberíamos de fomentar a nivel de escuela y colegio siempre. Ahora imagínense con una conectividad eficiente, en donde no solamente me estoy conectando con mis compañeros en el mismo colegio o otros colegios, sino que además me estoy conectando con otros estudiantes de otros lugares del planeta, en donde podemos estar armando una discusión sobre temas que pueden ser esenciales y que nos pueden ayudar a trascender. Entonces, esa conexión mundial, esa conexión global, no podemos perderla y debemos de irla generando también cuáles son esas habilidades para poderme comunicar de una manera efectiva con esa persona que yo tengo al frente. Porque una cosa muy diferente es que yo te convenza y otra cosa es verte los movimientos, si lo que te digo te provocó cierto nivel de ansiedad, si lo que estamos aportando, estamos transformando. De hecho, me traes a la mente una imagen que hace muchos años hablaba con Franklin en la NASA, en el transbordador, en un documental que hacíamos, que era la famosa escotilla. Cómo se mira el planeta Tierra desde la escotilla. Creo que ahora la tecnología nos lleva a esa comparación. Y decía, no importa de qué país
éramos los astronautas, todos nos asomábamos por la ventanilla, mirábamos ese punto azul maravilloso y decíamos, esa es mi casa, ¿verdad? Y al final, Evelyn plantea, de punto tecnológico, vamos a empezar a construir todos en función. Desgraciadamente no solo para construir existen estas cosas, pero bueno. Pero me hablan de la conectividad. No, ocupamos no, y es totalmente cierto. Y o sea, y por eso nosotros estamos total y completamente abocados. O sea, y el sector lo ha visto. O sea, nosotros hemos ido municipalidad por municipalidad para poderles apoyar en los cambios de construcción de los, ¿cómo llaman? Los libritos estos los códigos de construcción de cada una de las municipalidades para que habiliten para que se habilite la parte de la construcción del despliegue de infraestructura. O sea, el sector de telecomunicaciones abierto tiene 10 años. Y ya la semana pasada vimos cómo se han bajado un poco los precios, se ha aumentado los diferentes paquetes para que la gente pueda de manera convergente comprar más tecnología, pero sin lugar a dudas nosotros no vamos a descansar hasta que el tema de 5G pueda empezar a caminar, que haya mayor capacidad para poder hacer despliegue. Y además de eso, yo creo que también aquí hay un tema, y es como las diferentes empresas proveedoras de Internet pues han venido suministrando conectividad, porque una cosa es el despliegue, pero otra cosa es la conexión, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo hago? Si pasa al frente de mi casa un cable de Internet, la capacidad que tengan también las empresas para llegar y entonces conectar a las personas que viven ahí a un precio razonado y sobre todo donde haya competencia. Claro que la conectividad es uno de los retos y es una de las cosas a las que nosotros más nos abocamos. Estamos trabajando en el tema, vamos a entrar con las zonas indígenas, estamos conectando los parques con Wi-Fi y pues es un proceso que no es sencillo, que no es barato, pero al cual nosotros le estamos entrando total y completamente de frente. El mundo está transitando. Perdón, Roberto. La explicación que hizo Evelyn antes es la mejor explicación, la mejor justificación de por qué las conexiones tienen que ser simétricas. ¿Ok? Eso es súper importante. Todos nosotros tenemos conexiones asimétricas y están disponibles las conexiones simétricas, pero son ridículamente caras. Es ridículo el costo de una conexión simétrica. ¿Y por qué? Escandalosamente caras. Perdón. Son escandalosamente, pero ¿por qué es esa obsesión con las conexiones asimétricas, ¿verdad? Que hay alguien produciendo información para que todo el resto de idiotas nada más la consumamos. Eso no puede y no debe ser así. Y para potenciar la educación, la red del Bicentenario tiene que ser simétrica. Tiene que ser ¿Ok? Y con Perdón, expliquemos simétrica porque la gente dice, me están hablando en arameo. La misma velocidad para arriba que para abajo. ¿Ok? Por ejemplo, para hacer videoconferencias, tan sencillo como eso, tiene que viajar a la misma velocidad en ambas direcciones, si no, uno de los dos lados va a tener una mala experiencia, ¿verdad? El teletrabajo, que muy buena noticia lo de la ley, no se puede hacer bien si no tenemos buenas conexiones. Así es. Y ¿cómo se llama? La videoconferencia es el arroz y frijoles de la videoconferencia. Es el pan de todos los días, es la manera de trabajar, quedándose en la casa. Y las reuniones, como hablamos ahora, virtuales, donde te vas a ver. Además, este programa, dentro de algunos años, lo vamos a hacer virtualmente, el ministro en algún lado, ¿verdad? Y va a ser así. Y te digo, y perdón que interrumpa, y aquí es importante entender el papel del ministerio, como ente rector de telecomunicaciones. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que eso suceda. Ahora, vienen los entes privados e incluso públicos, como por ejemplo el ICE, a poder llegar y generar esos despliegues, conectar a las personas, generar mayor capacidad y mejores paquetes. Y entonces, digamos, esa es la convivencia positiva que debe darse en donde haya un Estado que genere las condiciones y pues empresas privadas que hagan las inversiones. Pero hay que hilar a veces tan pequeñito como, por ejemplo, para poder modificar un reglamento de construcción para que pueda llegar y permitirse poner una antena o un poste. Y entonces pues, son retos que... Sí, porque el 5G va a también implicar mucho vamos a ver, el 5G cambia exactamente, no se ocupa infraestructura tan grande, pero sí mucho más densa. Sí. Porque, como decía don Roberto hace un rato, o sea, ahí, si bien es cierto, es para conectar dispositivos de comunicación celular, también es para conectar todo. Y los sensores crecen a una tasa muchísimo más amplia
que los teléfonos celulares y los demás. Y Este es un rápidamente tema- entramos en geopolítica, ¿no? Y no entramos al análisis de, ahora que vi un documental que todos tienen que ver, dice nada es privado, ¿verdad? Wow, por favor vean ese documental, cómo el uso de la información de cada uno de nosotros, alguien la tiene y saben cómo influenciarnos. Claro. Así que es un tema que está abierto. Esta es la primera mesa de conversación que he tenido con mis invitados. Quiero agradecerles, no va a ser la última. Es un tema al cual vamos a tener que recurrir una y otra vez Por favor. para que realmente estemos preparados ante lo que nos viene. Gracias a todos por habernos permitido Gracias. estar. A usted las gracias. Bueno, Usted las Así se Encantados. construye el país, dialogando, y de eso se trata, ¿verdad? Así que Dios bendiga sus hogares.